Buenas Claudia. tardes a todas las personas que son parte del seminario. Estamos hoy contando además con algunas de las personas que integran el grupo de estudio en plural, o sea que tenemos como bastante diversidad. Buenas tardes otra vez, que hemos estado viendo las semanas pasadas. Y hoy tenemos una sesión que creo que va a estar muy buena, porque tenemos 3 invitados a quienes agradezco mucho que estén aquí. Conforme avance la sesión, verán tanto nuestros invitados de hoy como quienes integran el seminario que hay puntos en común entre varios de los intereses que cada quien tiene, y creo que puede ser una conversación muy buena. Y tenemos hoy 3 perfiles que tienen algunos puntos en común, pero que también tienen grandes diferencias, y que vienen de tienen sus orígenes en 3 regiones del país muy distintas y con realidades diversas. Entonces les quiero agradecer mucho. Voy a tratar de hacer una introducción muy rápida para ya darles paso y que comencemos la conversación. Entonces los presento rápidamente. Están con nosotros Juan Luis Longoria Granados, Ariel Pañeda y Francisco López Bárcenas. Muchas gracias a los 3. Juan Luis Longoria es yo usaría la palabra, no sé si estará de acuerdo, pero yo usaría la definición como activista cultural. Aparte de escribir, de ser un creativo, de tener labor, digamos, como él decía, de investigación histórica. Él es licenciado y docente en historia, aunque también ha hecho estudios de Derecho y actualmente cursa una maestría en Antropología Social en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que está en Ciudad Juárez. Y es alguien que conoce muy a fondo su región, particularmente Ciudad Juárez, porque no solo es un gran promotor de la cultura, de la música, de la lengua andé en ambos lados de la frontera, sino que ha estado involucrado pues desde trabajar en archivos históricos en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, incluso ha trabajado en la industria maquiladora, para que me entiendan, o sea que conoce muy bien su región a fondo, y a muchas de las comunidades que la integran, y eso le da una perspectiva muy amplia y muy interesante. Ha estado involucrado en proyectos de arte visual, de literatura, editoriales, y en relación con su comunidad Ndé ha sido alto representante de la comunidad, ha sido Nantán de la comunidad en Ciudad Juárez, ha sido vicepresidente de la Nación Ndé y representante en Ciudad Juárez de la dirigencia estatal de los pueblos originarios de Chihuahua. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros, con nosotras. También está con nosotros Ariel Pañeda, quien es artista visual, ilustrador, docente, cheraní. Él está formado como profesor normalista de educación básica y es licenciado en educación artística. Ha diseñado proyectos educativos y artísticos para la Dirección de Educación Indígena en Michoacán. Ha expuesto individual y colectivamente en varias ciudades del país. Recientemente tuvieron una exposición colectiva en el Centro Cultural Clavijero en Morelia, que fue muy interesante. Y ha realizado obra de gran formato en poblaciones de Michoacán y de Jalisco, no solo en Cherán, en su natal Cherán, sino Paracho, Zamora, Morelia, Arantepecua, etc. Y como ilustrador ha colaborado en más de 10 títulos que se han publicado. Como les decía, forma parte del colectivo artístico cheraní, quienes han tenido una participación muy activa en los movimientos comunitarios de los últimos años y particularmente en el resguardo de sus memorias. Muchas gracias, Ariel, por estar esta tarde también. Gracias a ustedes. Y Francisco López Bárcenas, quien es doctor y maestro en desarrollo rural y lleva años dedicado a la defensa jurídica de comunidades, particularmente desde su origen mixteco. Entre otras actividades docentes e institucionales, él es profesor investigador del Colegio de San Luis, ha sido docente de posgrado en Derechos Indígenas, investigador del Centro de Estudios sobre Desarrollo Rural Sustentable y sobre Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, director de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista, subdirector de Atención a la Población Indígena y Minorías en el Gobierno del Distrito Federal,
un largo etcétera, una carrera muy dilatada. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias. Y pues directamente creo que podemos empezar la conversación. Habíamos comentado un poco que empezara Juan Luis, después Ariel y después Francisco. Si les parece bien, podemos arrancar y empezar a platicar, pues eso, sobre las dinámicas de resistencias que ha habido en los últimos 500 años, pero particularmente en los últimos años y hoy día en sus comunidades. Muchas gracias. Gracias. Tomo palabra pues para darle continuidad y pues les comunico, les leeré un texto que tenía preparado para hoy, que se titula Historia y Resistencia en Mexigu. Y pues daré lectura. Nowi ende. Nosotros somos personas que nuestro origen ancestral nos pone en la Nigotzán, la madre tierra, donde ocupamos bastante territorio y que con la expansión de nuestra gente se fue poblando el mundo, generando diversos pueblos, idiomas y apariencias. Así lo cuentan nuestras historias, los que vivimos alrededor de nuestro núcleo de origen. Conservamos lo que se nos enseñó por nuestro creador, la cultura e idioma, en nuestro territorio que ahora está en dos países superpuestos, en nuestra tierra, los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, divididos en diferentes grupos o tribus, y cada una de estas tiene otras divisiones llamadas Gonca o Gotá. Entre nuestros diversos grupos, nuestra gente tiene diferencias en variante dialectal, en vestimenta, en gastronomía. Todo esto debido a que el clima, el territorio, hizo que nos adaptemos a diferente contexto y creó estas diferencias, pero siempre nos reconocemos entre nosotros como Ende, Ene o Ende. La tierra Ende, ocupa parte de los estados federados de los dos estados nacionales ya mencionados. Están en Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México, Texas, Luisiana, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. La expansión se dio desde nuestra creación y el último grupo de nuestra gente que paró su expansión fueron los Tlapaende. En los registros Nacaye, entiéndase mexicano y español, cuando vinieron a ocupar nuestras tierras y las de otros, están referenciados como apaches lipanes. Y el último movimiento migratorio de expansión fue en el siglo XIX, cuando bajaron y se asentaron en Zacatecas y San Luis Potosí. Nosotros en nuestra continua existencia y expansión fuimos dividiéndonos en diferentes grupos y aún continuamos cambiando, pues somos una sociedad viva que se ha adaptado a diversas circunstancias, guerras e interacciones con otros grupos humanos ya diferenciados de nosotros. Nunca se nos ha terminado de entender, pues debido a nuestro vasto territorio y nuestra diversidad, nunca se logró conjuntar lo que se sabía de nosotros en partes. Nosotros llamamos Nacaye a los españoles y así llamamos a los mexicanos, que para nosotros son los mismos. Llamamos a los Estados Unidos mexicanos Mexigu. Referente a los que vivimos en la tierra de que está en Mexigu, en tiempo pasado hubo guerra con diferentes pueblos. Hoy todavía algunos recuerdan eso, pero la gran mayoría nos hemos reconciliado y olvidado ese pasado. Así lo demuestra nuestro acercamiento con algunos pueblos de las naciones Comcac, Tohono O'odham, Yoeme, Yoreme, Rarámuri, Ralámuri y Oshkama, y con los Kikapú. Los que vivimos en Mexico tenemos ya bastantes generaciones identificados como ciudadanos de este país y la mayoría vive en centros urbanos, después de estar la gran mayoría en zonas rurales. Antes alguna de nuestra gente seguía yendo y viniendo a través de la frontera que se puso entre los dos estados-naciones que ocuparon nuestra tierra y que lo evidencian los tratados de Guadalupe Hidalgo en su artículo 11 y el artículo 2 del Tratado de la Mesilla, donde nos llaman tribus salvajes con los que estaban en guerra. Y en ese momento y en ese espacio, nosotros éramos los únicos que continuábamos en guerra en ambos lados, en ambos estados-naciones. Entre guerras y paces con los Nacaye, desde hace 4 siglos, algunas Gonca o Cota de los diferentes grupos resistieron de manera pacífica asentándose en pueblos de paz,
para indios de paz, llamándonos apaches de paz. En Sonora, o lo que era también Sonora, Sinaloa, en Nuevo México, con J, en la Nueva Vizcaya, en Coahuila, en Nuevo León, en Nuevo Santander, Texas y Luisiana. Una vez con la frontera actual entre México y los Estados Unidos de América, creada en 1853, los pueblos en los que vivía nuestra gente ya no existían para nosotros, nos los quitaron, como en Bacuachi, Bavispe, Fronteras y Arizpe en Sonora, o Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, El Carrizal, Janos, Namequipa, San Buenaventura, hoy Galeana, El Príncipe, El Norte, en lo que es ahora Ojinaga, en el actual estado de Chihuahua, San Fernando y Peyotes, Musquis y Zaragoza en Coahuila, en Cerralbo y Boca de Leones, que ahora es Villa Aldama, en Nuevo León. Con leyes y prácticas de exterminio de estos estados, con gratificaciones, entiéndase, pagos por darnos muerte, con aportaciones de la federación para ayudarlos, mucha de nuestra gente murió. Con la estrategia en los Estados Unidos de América, con su sistema de reservaciones tomadas de los pueblos de paz españoles, mucha de nuestra gente quedó allá encerrada en estas, y para sobrevivir, muchos que estaban en México se fueron a esas reservaciones. Los que quedaron en México vivieron escondidos, esclavizados en haciendas de ricos o mexicanizados. Para esto último, bastaba hablar el español y parecer mexicano, vestirse como ellos. Así se refugiaron muchos en el mundo rural, donde podían estar aislados con la menor interacción posible con los mexicanos, pasando la historia oral a sus descendientes y practicando la cultura ya de manera discreta. Logró sobrevivir algo de esto. Con este aislamiento, la discreción y la mexicanización es que fuimos desapareciendo de los registros y se fueron desconectando familias. Algunos individuos y algunas familias hicieron esfuerzos por mantener viva la identidad, y es gracias a esto que nos volvimos a reconectar con nuestras familias aquí en México. Las reservaciones en Estados Unidos de América empezaron a convertirse en naciones a partir de la década de los 30 del siglo XX. Para los años 50 de ese mismo siglo, vinieron a buscar gente que se quedó en México. Localizaron algunos, no se quisieron ir, pues se vivía mejor acá que allá. En los 90 volvieron a acercarse. Igualmente no se fue nadie, pues aunque ya se vivía mejor allá que acá, pues ya había un arraigo, descendencia y patrimonio. En los años 90 comenzó un reavivamiento de nuestra cultura. Ya no eran tiempos de antes donde se pagaba porque nos mataran, donde era legal matarnos y no ser juzgados por ello. Registro de estos actos quedan plasmados en periódicos que relatan lo ocurrido en los años 50 en Sonora y Chihuahua. Investigadores muestran que esto pasó hasta los años 50. El aislamiento en el mundo rural ayudó a nuestra gente que quería mantenerse pacíficamente a no correr estos peligros. La discriminación fue otro factor para esconder la identidad. En el año 2000 y hacia el presente, el reavivamiento y manifestación de nuestra gente ha estado creciendo, trabajando con nuestra gente aquí y con nuestra gente allá, del otro lado. El único territorio con los que contamos está en la colonia Las Víboras, en el municipio de Ascensión, en Chihuahua. En el año de 2019, después de una serie de reuniones con nuestra gente donde se han involucrado los Ende, de White Mountain Apache Tribe, de San Carlos Apache Tribe, de la Jicarilla Apache Nation, de la Chichenende Nation of New Mexico, de la Lipan Apache Band of Texas, y los individuos y familias de diferentes Gotha y Gonca, de los diferentes grupos Ende, de Chihuahua y Coahuila, organizados, creamos la Nación Ende, donde organizamos comunidades en municipios de los estados de Chihuahua y Coahuila con el fin de hacernos presentes y defender nuestros derechos y trabajar juntos para mantener nuestra cultura. A pesar de haber sido despojados de nuestro territorio y de nuestros espacios logrados mediante tratados de paz, y aparte del territorio con los que contamos en Ascensión, hemos logrado trabajar en ciudades como Juárez, Chihuahua y Saltillo, donde se nos ha visibilizado por nuestro trabajo. Un espacio en el poblado de Samalayuca en Juárez es un lugar que nos ha servido de espacio para preservar tradiciones,
como la recolecta del Nashtané, entiéndase mezquite, o en Juárez y Chihuahua, donde crece el jadenden, entiéndase por el polen de la espadaña. También en Samalayuca hacemos la fiesta del sol, donde lo recibimos en solsticio de verano, la fiesta de la casa la hacemos en solsticio de invierno. Con pocas familias esparcidas en Coahuila y Chihuahua, principalmente, y algunos en Sonora, Nuevo León y Durango, donde en las comunidades organizadas de Ascensión, Juárez, Chihuahua, Saltillo y Madera, no pasan de 20 las familias en cada una. Nosotros, los Ende, Enne, Ende, de grupos Shigene, Natahe, Netni y Klepayende, donde pocos ya hablan el idioma y sus variantes, el Ende Villat I, el Ende Villat I, el Ende Visa y el Ende Misa, nos mantenemos firmes en el rescate de nuestra cultura. ¿A qué hemos resistido? Resistimos la ocupación mediante sistemas distintos a nuestra forma de estar sobre la Nigotzán. Los Nakaye vinieron y tomaron a Nigotzán como una cosa que podían repartir, algo que llamaron propiedad. Tierras de la corona de España dividieron los espacios de tierras y aguas para la Iglesia Católica Apostólica Romana y para la corona mencionada. Usaron la tierra y el agua de maneras que no lo hacíamos nosotros, sabiendo que le podríamos hacer daño, que ahora se refleja: contaminación, sobreexplotación de la tierra, escasez de agua potable, especies de plantas y animales que han desequilibrado ecosistemas, extinción de animales. Resistimos ocupación. Hubo zonas que eran habitadas por los Ende, a donde los Nakaye se acercaron hasta principios del siglo XX. Estas zonas de un desinterés para los Nakaye fueron el último refugio para algunos Ende. Las democracias liberales en la actualidad han dado derechos a grupos que por mucho tiempo no tuvieron, como nosotros, quienes no identificamos como pertenecientes a una nación distinta a la mexicana, aunque también tengamos documentos donde se nos identifique como tales, que es por estrategia y oportunidad, una forma de resistir con estos derechos es que hoy nos manifestamos de nuevo. El modo de resistir será diferente a siglos pasados y nuestra resistencia culminará cuando volvamos al estilo de vida tradicional. Esto no significa volver al pasado, sino seguir nuestras formas en las condiciones contemporáneas. La situación de paz y guerra, sobre todo de 1831, en que se declaró la guerra total a nuestra gente por parte del estado de Chihuahua, trajo consecuencias en nuestra vida. Si bien siempre hubo pueblos en los que teníamos guerras o enfrentamientos en la Nowikaya, o nuestra tierra, fue el choque con los Nakaye el que produjo cambios en nuestra vida, por ser muy distintos a los pueblos que ya estaban en esta tierra. Las consecuencias en los cambios de vida en D se dieron en muchos aspectos, pero considero que 3 aspectos engloban la mayor parte de estos cambios, como en la religión, donde los mitos de la creación y las creencias sobre un mundo espiritual inciden en el comportamiento diario y conductas nuestras. Otro aspecto que se puede señalar donde hay una clara resistencia es en la guerra, pues esta forma más icónica de resistencia en nosotros los Ende, al ser entrenados desde pequeños para la guerra, convertía a todos en guerreros natos. Como no faltaban oportunidades de asistir a algún enfrentamiento, había posibilidades de llenar los requisitos para ser considerado guerrero. Y como se advirtió desde el principio, otro aspecto de resistencia fueron los pueblos de paz. Este fue otro camino para que tomaron los Ende. La religión, como forma de resistencia, entre las guerras y las paces intermitentes, nuestra gente fue acercándose al catolicismo. De este tomaron algunas cosas en particular. En principal, signo que adoptaron fue la cruz y con ella su portador y el Dios creador. ¿Todos? Bueno, no, algunos. El símbolo de la cruz fue adoptado en cierto modo ya que tiene 4 puntos extremos y es un símbolo propio de nuestro pueblo. El establecimiento de paz, vigilados y asistidos por clérigos católicos, apostólicos romanos, de algún modo afectó el sincretismo religioso y por tantos siglos que en la iglesia de San Joseph, en Mescalero Apache Tribe, tiene una representación de Jesús
con fenotipo y vestimenta Ndé. Los Ndé, previo a un enfrentamiento, ya sea para la guerra o para ir a tomar recursos al salir de casa, los Dijin se encargan de bendecir mediante un ritual o una ceremonia a los que salen a realizar dichas actividades. En los casos de guerra, esta se podía dar por alguna venganza y después de hacerlo celebraban sus victorias con símbolos rituales y religiosos. De algún modo, la guerra avivaba nuestras prácticas religiosas. El que se cortara la cabellera a nuestra gente fue una gran afrenta, y dentro de la religión nuestra hay una creencia en que así como con el aspecto en el que morimos, así nos vamos al otro mundo. Por lo tanto, al cortar la cabellera, condenaba al difunto a irse sin cabellera al otro mundo, ofensa muy grave. En la actualidad, las ceremonias guerreras no existen como en el pasado, pues ya se vive diferente. Se celebran unas en las naciones enclavadas en los Estados Unidos de América para los que se unen al ejército de Estados Unidos de América. Antes se hacían las ceremonias antes de ir a la guerra contra estos. Ahora se hacen cuando se unen a estos. Una ceremonia Ndé que sobrevive es la Nayes, donde las niñas pasan a convertirse en mujer. En los Estados Unidos de América estuvo prohibida por muchas décadas, pero se hacían de manera clandestina y sobrevivió. Ahora ya no está prohibida y se sigue haciendo. En México ya no se ha celebrado una en muchas décadas, pero estamos próximos a retornarlo. La guerra como forma de resistencia, pues en el imaginario Nacayé, solo al mencionar la palabra Apache se asocia con el hombre violento y armado que buscaba matar. Los actos de ir a buscar recursos a pueblos Nacayé y los actos bélicos por venganza o por defenderse eran diferentes. Los Nacayé no diferenciaban esto. Esto se puede explicar ya que los Nacayé desconocían las reglas de un guerrero, que son 4, número con símbolo especial para nosotros. La primera regla de un guerrero es evitar la confrontación. La segunda es defenderte si te atacan. La tercera es herir antes de que te maten y la cuarta pues es matar antes de que te maten. Los pueblos de paz son establecimientos que eran una resistencia. Es una adaptación que permite conservar parte de la integridad del pueblo sacrificando otra, como sus movimientos de residencia para conseguir su alimentación y protección del clima, adoptando nuevas formas de vivir. La disposición de ir a morar a pueblos de paz se da desde principios del siglo XVIII. Mi gente hizo uso de los pueblos de paz para protegerse, buscaban protección. La protección se les otorgaban los Nacayé. Los Nacayé buscaban civilizarnos. La idea Nacayé de civilización era sedentarismo, agricultura y cristianismo. Para sedentarizarnos, crearon los pueblos de paz. Les daban granos y tierra para que sembraran, recibían bautismo y otros rituales católicos apostólicos romanos, y estratégicamente, con el paso de los siglos, con las políticas de una nueva identidad mestiza, se dejó de registrar en bautizos, casamientos y defunciones como indio apache, y simplemente ponían indio, indígena, indio con Y, para desaparecer la identidad previa. Hay casos de nacer indio apache, casarse mestizo y morir, pues ya no sabemos si hasta blanco, pero a otros sujetos de otras naciones y pueblos sí morían como blancos. A los nuestros les pudo haber pasado lo mismo. Nuestra gente nunca logró quedarse permanentemente en un pueblo de paz. No se volvieron totalmente agricultores a manera de depender de esta. Y del cristianismo aceptaban solo ciertos elementos que conjugaban con nuestras propias creencias. Los Compá fueron una familia respetada, jefes de paz en el área de Janos, Chihuahua. Recibieron educación que les permitió aprender a escribir. Cuando se da la situación de la declaración de guerra total contra los Ndé en los 1830, Juan José Compá manda cartas a amigos en haciendas diciendo que muchos Ndé querían vivir en paz, pero también estaban listos para la guerra. Mientras en la colonia San Carlos y en áreas del norte, lo que es ahora Ojinaga, Chihuahua, convivían vecinos y Natajé y Tlepayandé en los años 1840 de manera legal y camuflajeados pero identificados a la vez hasta inicios del siglo XX. Otros pueblos de paz Ndé fueron abandonados, huyeron tras la declaración de guerra total
Unos se quedaron a vivir como mexicanos, otros huyeron a las montañas donde no se metían los Nacayé, a las Ditzil de Tlish, o en las áreas entre Texas, Chihuahua, Coahuila, que eran zonas despobladas. Tras la guerra entre los Estados Unidos de América y México, algunos de los pueblos de paz quedan del lado de los Estados Unidos de América, tomando el modelo de los Nacayé. Es así que es otra etapa donde cambia de nombre el espacio llamado Pueblo de Paz y adquieren el nombre de reservación, que fueron creándose nuevas y desapareciendo otras, según las conveniencias en los Estados Unidos de América. En los 1870 existió una reservación en la esquina sureste del actual Arizona, pegado a la frontera en el actual Sonora, del Nantan Mangas Coloradas. Desapareció en esa misma década. También en esa década existió una en época Nacayé en Nuevo México, se llamó Ojo Caliente. En inglés le llamaron Warm Spring, pero el Nantan Victorio desapareció en la misma década. Se crearía una reservación para los Dajoshdayin que se le llamó Jicarilla Apache Nation al convertirse en naciones. Otras reservaciones en su transformación a naciones tomarían el nombre de tribe, siendo Jicarilla la excepción. La nación Endé, enclavada en el Estado-Nación, que se denomina Estados Unidos Mexicanos, ha sido la última en manifestarse, resistiendo de manera distinta a como sucedió en los Estados Unidos de América, en las sombras, para salvaguardar la vida. Ahora nos manifestamos, estamos saliendo de las sombras y decimos, aquí estamos, seguimos vivos, no pudieron exterminarnos y recuperaremos lo nuestro. Para terminar, desde los primeros contactos con los pueblos, nuestra gente ha estado resistiendo y se han ido adaptando. La adaptación es una forma de resistencia. Por algún tiempo en el choque de culturas con los Nacayé, no se podía dibujar quién lograba controlar la tierra Endé. Por los momentos, los Endé tenían el poder, el control, el dominio. Por momentos lo tuvieron los Nacayé. En el siglo XIX, antes de 1831, parecía que los Nacayé estaban tomando el control, pero sus problemas internos entre su monarquía y los independentistas dio la oportunidad a los Endé de recuperarse, fortalecerse. Después de 1848, entre dos enemigos, los Nacayé y los Vilagana o Magani, sin duda, el dominio sobre la tierra Endé por parte de estos era notable, pero la resistencia, aspecto que está permanente con nosotros, nos ha permitido continuar como lo hemos estado haciendo. Se está generando el rescate de la historia por los mismos Endé e intervienen en los estudios de investigadores no Endé, que llamamos Endá, aportando nuestra visión, creando los estudios Endé, Endé, rechazando lo que llaman en el mundo académico y lego como apachería. No son todos los Endé los que están interviniendo en la creación de su propia historia. Hay muchos colonizados aún, pero estamos trabajando para que se descolonicen. Esta colonización está presente en muchos Endé en los Estados Unidos de América y en México. La Quenya donde habitamos, o la tierra donde habitamos, no es de nadie, pero por nuestra génesis, donde se depositan los lugares sagrados, donde viven los seres de naturaleza superior a lo humano, convierten al espacio geográfico ancestral de habitación, la Nde Keya, no wi Keya, la Nde Vikeya, la N Vikiya o la N Mikeya, en cualquiera de sus variantes. Sanagai Vikego Shole, andamos por el camino de la belleza. Shilgosho, con felicidad y balance. Ese es el texto que les tenía preparados para esta ocasión. Y pues dejo ahí la voz para quien la tome. Muchísimas gracias. Sí, andamos por el camino de la belleza. Gracias, Ariel. Nairandis, buen día para todos.
Un gusto estar con ustedes y primeramente en relación al tema del trabajo general, que es conquista, resistencia y diálogos. Una que sería, ¿qué es una conquista? Que es ganar mediante la fuerza un territorio. Y ese territorio, además, puede ser en el ámbito también material o espiritual. Luego la palabra resistencia, que es la oposición precisamente a esa imposición y que es la que se está viviendo desde los tiempos de la llegada de los españoles hasta ahorita. Y finalmente un diálogo, ¿no? Para llegar a la parte de una conversación con el fin de establecer que esas nuevas visiones, esas nuevas configuraciones. Y ya se habló en este mismo seminario un poco acerca de Mesoamérica, antes en la Nueva España. Y menciono Mesoamérica porque precisamente los purépecha están ubicados en esta parte, en el occidente de México, y que al igual que los diferentes grupos o asentamientos o poblaciones como la del compañero que mencionaba ahorita, también el imperio purépecha finalmente eran diferentes grupos de asentamientos que finalmente se convirtieron en un imperio cuando la parte de los grupos que habitaban la región de los lagos, hablemos de Pátzcuaro, entonces estos finalmente lograron llegar a tener un imperio muy grande que pues se extendía hacia los diferentes estados que rodean a Michoacán. Y finalmente también ya tenían diferentes facciones bélicas que estaban peleando contra otros grupos y obviamente cuando llegan los españoles y se dan las alianzas, pues ya en este caso los purépechas pues estábamos en desventaja. Y si a esto le aunamos que finalmente los sacerdotes que leían algunos augurios y al paso de un cometa escribieron esto y dijeron esto: no han de sonar más atabales, rajadlos todos, no han de aparecer más cues, ni fogones, ni se levantarán más humos, todo ha de quedar desierto, porque ya vienen otros hombres a la tierra. Es decir, que se dice que ya estaba previsto que así iba a suceder. Los cues en este caso son los templos circulares que estaban arriba de las yácatas del tipo de pirámide que está hecho a base de unos rectángulos y sobre estas plataformas en la parte del centro un poco más bien circulares, arriba el cue, y los humos se refiere al fuego que siempre estaba encendido en relación y los humos y los olores, los inciensos en relación a los dioses, que eran el dios fuego, la luna, Curicaberri, que era el principal, el dios solar, y finalmente cómo funcionaba este cosmos. ¿Y qué es lo que pasa? Que finalmente lo menciono porque cuando ya llegan los españoles, que eso fue con Cristóbal de Olid, exactamente en 1521, es decir, se están cumpliendo esos 500 años, llega él y cuando llega el Petámuti, que en este caso Tanganzuan, él ya a partir de estos augurios estaba en esa incertidumbre si guerrear o no guerrear. Y en lo que esto sucedía, finalmente entraron. ¿Y qué fue lo que hicieron a partir de que ellos ya venían por el oro? Definitivamente eso, no buscaban otra cosa, porque ya habían visto con los aztecas y en otras partes donde habían pasado que existía. Entonces venían por el oro de Michoacán y no había más. Don Pedro quiso, pues, ahora sí que platicar, conversar, lo que así se menciona a veces, pero pues nunca se le escuchó y fueron directos sobre los tesoros. Finalmente, digamos que la cuestión de los purépecha termina en 1530, cuando precisamente el Petámuti Tanganzuan es asesinado cruelmente. ¿Por quién? Por Nuño de Guzmán, que él estaba en las partes de Jalisco y lo hizo llevar a donde él estaba. No le permitió ni morir regresando a Michoacán, pero finalmente estuvo siempre buscando y cada vez ofreciendo que lo iba a dejar libre, pero por más y más y más oro, por más y más riquezas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es precisamente cuando empiezan estos 500 años ya de lucha. Y entonces estamos hablando de una comunidad como lo es Cherán, vamos a particularizarlo. Y Cherán es un asentamiento prehispánico que por los vestigios arqueológicos que se han encontrado, no solo las cuestiones arquitectónicas como las yácatas o como las trojes, que es una cuestión, una construcción, la casa finalmente hecha a partir de la madera de los bosques y que donde se ve toda la arquitectura y la ingeniería que eran capaces de desarrollar precisamente los purépecha.
sobre todo los de esta región de la sierra. Además se encontraron vasijas, tallas en piedra y lo más importante que eran unas láminas de metal que por la tecnología para lograr obtenerlas, ¿esto qué quería decir en base a lo que se ha encontrado? Que Cherán finalmente era un pueblo que tenía un poder, o bien por la riqueza de los gobernantes y de los comerciantes, y que lo demuestran porque la gente común y de caseríos no podían tener lo que así, los vestigios que aquí se han encontrado. Y el hecho de que estén y que en la relación de Michoacán, que es un libro muy importante sobre la historia de los purépecha, nos lo menciona varias veces, y es decir, cómo solicitaban la ayuda ya de los guerreros o cómo se les determinaba como una zona de importancia. Y esto lo mencionamos porque una vez que, y al poco tiempo, en 1533, una vez que ya España prácticamente se estaba adueñando de todas las tierras, se le otorga a Cherán el título virreinal sobre linderos y las extensiones de las propiedades comunales, enfatizando además la fe católica a la que tuvieron que convertirse los pobladores de la hora, y a partir de ese título virreinal en San Francisco Cherán. Entonces, ¿cómo pasó ya a tener ese nombre? Ya no era Cherani, el lugar donde asustan, el lugar donde espantan, el lugar que da miedo, que es una de las acepciones que se dice que tiene. Y ese título, ¿por qué lo menciono o por qué es importante? Porque te acota un pedazo mínimo de tierra, y el cual el documento dice, para que no tengan problemas con las demás comunidades de qué es lo que les pertenece, y además los españoles ya no puedan entrar y quitarles lo que ahí hay. Y claro, ellos suponían que realmente ya no había nada porque ya se habían llegado lo que les interesaba en esos momentos, ¿no? Y entonces estaban hablando de cómo acorralarte en un territorio, no tomando en cuenta que en realidad el territorio para nosotros no son los linderos, no es ese perímetro ni esa periferia, sino son los lugares. Por ejemplo, Michoacán, por la cuestión de las aguas, el lago de Cuitzeo, el lago de Chapala, Siragüen, Pátzcuaro y la costa. Entonces, por eso aquí se comía mucho pescado, y los lugares sagrados, esos litorales, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que realmente esa conquista, esa imposición venía acabando con todo, ¿no? Hay una manera que van a entender los compañeros de cómo nos entendemos nosotros, que cuando digo yo estoy aquí, no hablo nada más de estar sobre lo que estoy pisando. Estoy hablando de lo que está abajo de mí, ese inframundo, y quiénes lo habitan, y cómo se vive, y cómo hay que llegar a él, y la parte de arriba, lo que está por encima de mí, y si extiendo mis brazos, lo que tengo a un lado, lo que tengo al otro, lo que tengo enfrente y lo que tengo atrás. Entonces me convierto yo en un punto, y como alrededor mío hay una sucesión de círculos o de esferas, y este mundo de nosotros, este mundo espiritual, ya hablando de lo no tangible, cómo va creciendo y cómo te sientes tú flotar, cómo te sientes en medio de esta natura, y finalmente que eso es lo que te hace a ti ser y pertenecer, en este caso, en el caso mío, al grupo purépecha. Pero bueno, las cosas que pasan ya después a partir de la historia, como este título finalmente después sirvió de las contradicciones que se dan a la propia comunidad. ¿Para qué? Para que basados en ese título se extendiera una resolución presidencial en 1984, apenas, donde se restituyeron las tierras comunales, que a partir de todo lo que nos comentaba el compañero, de todos esos años de colonia, finalmente cada vez te fueron acorralando y acorralando más. Por eso es que en un tiempo como que incluso los pueblos ahora denominados genéricamente indígenas, como que desaparecimos. Después también ahora nos sirvió como fundamento para solicitar en 2011 el derecho a decidir y elegir el nombramiento de sus autoridades como un derecho histórico por la existencia de nuestro propio pueblo. Entonces, esa es la parte importante primero, esa parte del territorio como nosotros lo entendemos.
Después ya avanzaríamos hasta puntos importantes sobre la revolución, cuando un personaje de aquí, Federico Hernández, organiza la defensa contra la explotación del bosque y obstaculiza la extensión de vías férreas para el saqueo de la madera por empresas extranjeras. Los acontecimientos internacionales, las guerras mundiales y lo que se necesitaba en Estados Unidos, madera para durmientes, y que ocasionaron que se viniera a explotar eso que no habían visto como riqueza los españoles en un momento, ahora sí tenía valor, ahora sí se necesitaba, pues hay que quitárselas también. Y entonces, pues vamos ahora por el tesoro que no habíamos contemplado y que ahí está. Después hubo otro personaje, Casimiro Leco, que además de lo anterior, en la época de la Revolución, él combatió y enfrentó a Inés Chávez, que era un bandolero de esta región y que quemó 2 veces a Cherán, intentó quemarlo en algunos caseríos, la gente se refugiaba en el cerro, comía incluso la corteza de los árboles denominada napiz, y cómo a partir de la defensa el pueblo de Cherán finalmente siempre tuvo un lugar importante entre los demás asentamientos, que incluso llegaron, muchas gentes vinieron a Cherán. ¿Para qué? Para estar seguros, porque en sus comunidades era más fácil que sufrieran el acoso de estos grupos armados. Y bueno, fue en ese tiempo también que mucha de la gente de Cherán también migra a otras comunidades, migra a otras ciudades por busca de empleo y empiezan a migrar poco a poco también a Estados Unidos por el mismo fenómeno de que allá se necesitaba mano de obra barata y se empiezan a ir a Estados Unidos de forma legal y de forma ilegal también. Entonces ya tenemos un problema. El primero de la cuestión del territorio, cómo nos lo van quitando por las riquezas que hay. Y se da después otro fenómeno en el cardenismo del 34 al 40, y eso fue en todo el país, cuando se enfatiza la educación socialista y en Michoacán se implementa, por ejemplo, el proyecto Tarasco, que derivan ¿en qué? En la pérdida de la lengua. ¿Por qué? Porque se dice, todos los que estamos en este territorio hablando de México, para entendernos, para progresar y en vías de todos ser iguales, etcétera, etcétera, y que se busca que ya no se hablen los idiomas originarios y que todo sea a base de ¿qué? Del español. Y a la persona que hable de otra manera es inmediatamente, pues, ¿qué será? Despreciado, menospreciado, todo lo que tenga que llevar con ofensas hacia las demás culturas, pues. Además, se impulsa el trabajo y conformación de tierras ejidales que van contra el bien comunal, agraristas contra comuneros, y eso derivó en Cherán en un zafarrancho en 1976 por la forma de posesión de la tierra. Después comienzan las elecciones de presidentes municipales, sabemos la historia del PRI, del PRN, etcétera, y hasta después llegar al PRD, que fue un partido aquí de enfrentamiento contra el PRI, y después todos los partidos que han venido y por los problemas que han causado. Comienza la elección de presidentes municipales por medio de partidos políticos y el consecuente clientelismo, oportunismo, divisionismo para nosotros perjudicial, individualismo. Entonces tenemos que al inicio de siglo, los norteños, como les llamamos a los que migran sobre todo a Estados Unidos, fluctúan entre una tercera parte y casi la mitad de la población está ausente. Las disputas por terrenos con las comunidades, incluso de la propia cultura, Cheraná, Sicurín, Carapan y Arantepacua, continúan vigentes. Es decir, aunque había un decreto de restitución de tierras, no se hacían realidad. La lucha por la presidencia municipal provoca conflictos intracomunitarios, es decir, ya no es lo más importante la comunidad, sino ahora es lo individual. El comercio también tiene a la competencia por la riqueza individual. Cherán está en un lugar privilegiado, rodeado de cerros y de comunidades, y todas las comunidades bajan a comerciar, a adquirir sus productos a Cherán, incluso aunque en otras ciudades haya mejores productos y todo, vienen a Cherán precisamente por pertenecer a la propia cultura. Entonces ha estado en un lugar en el que siempre ha tenido esa posibilidad, es decir, que Cherán de una u otra manera es un
pueblo con recursos, tanto de los migrantes como los del comercio propios. ¿Qué ocasionó esto? Ante el vacío de pertenencia comunitaria, el crimen organizado se alía con algunos comuneros y autoridades, generando un clima de tensión por el saqueo y explotación irracional de los bosques y todo lo que implica incendios forestales provocados por el cambio de uso de suelo, para después ¿qué? La siembra del aguacate y la siembra de la papa, que desgastan el suelo, y lo más triste es de que se acaban toda la cuestión hídrica. Cherán es un lugar de las partes donde más agua cae, pero finalmente se escurre toda y vaya a salir a otros lugares, y por el aguacate, es para que el fruto esté bien, ocupa mucha. Entonces esa es una de las nuevas luchas que estamos teniendo ahorita. ¿Qué fue lo que sucedió con esto? Que a partir de tener todos estos problemas, incluso muchas comunidades decían, no puede ser posible que Cherán, la gente de ahí, que siempre ha estado en contra de todo lo que lo ataca, lo agrede, ahora estén tan indefensos y no haga nada. Entonces, en el 15 de abril de 2011, mujeres, al sonido de unas campanas y disparos por la agresión de los talamontes, finalmente estalla este último levantamiento entre fogatas, barricadas y la asamblea comunitaria. ¿Y qué se buscaba? Justicia para los asesinados y desaparecidos, seguridad para sus habitantes y reconstitución del territorio. Entonces, este enfrentamiento que se da y que el gobierno finalmente, primero a oídos sordos, después tuvo que finalmente entrar, y con el apoyo de las demás comunidades purépechas del estado, de las demás comunidades y grupos indígenas del país, y también de muchos mexicanos que estaban viendo lo que estaba sucediendo, finalmente vuelve a tomar esa parte importante entre las comunidades, y se gesta todo un proyecto político comunitario, es decir, un gobierno elegido desde los usos y costumbres. Como medio de organización, la fogata, donde se reúnen los vecinos, después una asamblea de barrios, generalmente los pueblos están divididos en 4, por la cuestión cardinal, entonces 4 barrios, y por último la Asamblea General, y esto hizo que finalmente se pudiera llegar a elecciones, y a partir de varios acuerdos internacionales, nacionales y la propia Constitución, se logró que hubiera una comisión de enlace que junto con el IEM ya fueran ahora, hasta ahorita, 4 gobiernos elegidos por usos y costumbres a partir de un consejo mayor, integrado por 3 personas de cada uno de los barrios. Finalmente, a partir de esto, nosotros los artistas visuales ya trabajábamos aquí en proyección, porque nuestros pueblos siempre han sido de artistas, de músicos, de danzantes, de creadores de objetos para toda la parafernalia que se usa en las ceremonias, teatreros, por la cuestión de los protagonismos que tomas de acuerdo a cada una de las actividades, fiestas, usos, costumbres que se van desarrollando. Pero nosotros ya en Cherán teníamos una pérdida, una idea muy occidental, e incluso los artistas estábamos creando, pero pensábamos en individual. Pensabas tú en exponer en los mejores museos, en los mejores lugares, vender tu obra. O sea, realmente no pensabas tanto en el modo de producción y lo que tú estabas queriendo que los demás vieran. Se hacía, pero no a gran escala. Finalmente, nosotros de ahí, el colectivo Cherani, porque una vez que se establece la lucha, que se termina esa lucha, que tú estás parapetado en tu lugar, ¿qué es lo que pasa en tu territorio? Que finalmente es cuando empieza la resistencia. Por eso en un principio lo mencionaba, esa oposición, que es la parte más difícil, porque de momento recibimos apoyos de todos lados, pero después, cuando de veras viene la resistencia y los compañeros lo van a entender, te empiezas a quedar nuevamente solo, y la gente de la propia comunidad, los propios compañeros, volvemos a entrar en conflicto, y es cuando la parte más difícil llega, el cómo creas estas formas de resistencia. Nosotros como artistas, el primer paso que dimos fue de que los muros estaban muy rayados ya, muy grafiteados, con un desorden contra la autoridad de manera panfletaria, etcétera, y lo que hicimos fue decirle a los jóvenes, bueno, ustedes dicen que quieren pintar, que quieren hacer cosas, pues entonces vamos a organizarlo, y empezamos a organizar a un grupo que finalmente devino en lo que se denomina el colectivo Cherani, que tenemos una frase que dice,
Sharatari Kuarikuaru, que quiere decir soy y estoy presente, o quiere decir me hago presente, y que tiene que ver también con el hecho de ser joven. Y los invitamos precisamente, tomamos los muros, conseguimos los materiales, se les facilitó todo y empezamos a trabajar en estos muros. Y eso nos obligó y obligó a los muchachos y a los niños también a reflexionar, ¿pero qué voy a pintar? Y entonces, pero entonces, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Y fue cuando se reactivó esta parte generacional precisamente de empezarle a preguntar a los papás y a los abuelos, quiénes somos, qué pasa, qué se cuenta, qué se dice, y es cuando te das cuenta y regresas nuevamente, ¿no? Entonces esta parte cíclica nuevamente de volver a encontrarte, que es lo primero, tomar conciencia de quién eres, trabajar en torno a ello y a partir de ahí empezar a hacer desde el ámbito en que tú estés. ¿Para qué? Para fortalecer esta parte pues de la cultura, regresar a la comunidad, volver a dejar esta parte individual. Por eso se llegó la entrada a los partidos. Y como ejemplos muy, muy simples, no sé cómo estamos en tiempo, lo podríamos abordar después, pero nada más ahorita para terminar con esta parte, con esta primera parte, sí quería mostrarles por ahí nada más para que se viera esta parte y esta otra, donde está el YEM, y que este papel lo acabo de quitar hoy de una pared, porque finalmente es el bando oficial, es la convocatoria y está en purépecha y hay otro en español, que dice que en base precisamente a esos documentos que existen, con derechos de los indígenas, los pactos internacionales, la propia Constitución mexicana y el propio Código Electoral de Michoacán, y en base a un documento con foliado que nos dice que en Cherán se puede hacer de esa manera la elección por usos y costumbres. El día domingo a las 12 se realizaron las 4 asambleas de barrio, donde las fogatas presentaron a los candidatos. ¿Para qué? Para elegir a los 12 integrantes del ahora Consejo Mayor, que va a entrar en funciones, que se va a hacer su toma de protesta, igual que los demás compañeros de septiembre, y que tendrán 3 años para estar ejerciendo esta administración. Y obviamente esta es parte de la resistencia, porque incluso al interior de nuestra comunidad dicen, pero ya para qué, no estamos mejorando, hay muchos problemas, etcétera. Y entonces tiene que hacerse una evaluación y un ver y equilibrar tanto cosas buenas y cosas malas para poder seguir adelante. Algo bueno de venir a Cherán es de que entras y no hay contaminación visual en relación a que no encuentras nada, ningún anuncio de ningún partido político. Lo dejamos hasta aquí. La participación ya sobre la parte artística la podríamos retomar en la parte que sigue. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Muchas gracias. Francisco. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Yo voy a hablar un poco de cómo han sido las resistencias de los pueblos mixtecos. Sobre todo me voy a referir a las rebeliones que se dieron en la región mixteca en el siglo XIX. Como voy a hablar de esto, pues me gustaría también que explicar por qué sucedieron estas rebeliones. El siglo XIX mexicano fue el siglo en que los pueblos enfrentaron de manera militar al Estado mexicano. Ni siquiera lo hicieron durante la conquista, durante los 300 años de colonización. Y entonces la pregunta es, ¿y qué estaba pasando? Bueno, y además esto sucede en poquísimos, una década únicamente después de la Guerra de Independencia. Y la pregunta sería, oigan, pero si hicimos una guerra de independencia, los pueblos participaron en ella para echar a los españoles y que hubiera ya una soberanía nacional y unos derechos. ¿Qué estaba pasando?
Bueno, lo que pasa, según mi entender, es que la guerra de independencia participaron los pueblos, pero las ideas que quedaron en ella, pues fueron la de los españoles criollos, que fueron quienes la encabezaron y que obedecía fundamentalmente a que en el mundo la dinámica del capital estaba cambiando y necesitaban expandirse. En México, en el naciente Estado mexicano, esto se convirtió en lo que muchos historiadores han llamado la segunda conquista, que va a ser muchísimo, pero muchísimo más agresiva que la propia colonización de los españoles. La Mixteca, tengo que decirlo, es una región que abarca parte de los estados de Oaxaca, de Puebla y Guerrero. Es un territorio multiétnico, en él estamos los mixtecos, los Ñusabi, como es el nombre verdadero, los hombres de la lluvia, pero también existen pueblos que van a ser muy importantes en la rebelión y van a ser los triquis, que se encuentran en el estado de Oaxaca, y los negros, que van a estar en la costa, en lo que se conoce actualmente como la costa chica de Oaxaca y Guerrero, y sobre todo los triquis van a tener una participación importantísima en estas rebeliones. ¿Por qué se rebelaban? Yo creo que esto nos puede dar una idea de lo que estaba sucediendo. Los informes que se elaboraron en ese tiempo nos hablan de que hubo cobros injustos de la iglesia a las subvenciones de los pueblos, es decir, la iglesia estuvo cobrándole por los servicios que daba a los pueblos y a sus habitantes. Como saben, bueno, todavía el siglo XIX, el XX, pues había que pagar diezmos. Una parte de la producción de los pueblos iba a la iglesia, pero también se cobraban de manera muy cara los bautizos, se cobraban muy caros los casamientos, los entierros. No olviden ustedes que hasta la segunda mitad del siglo XIX, con la separación de la iglesia y el Estado, los panteones pasan a ser de carácter civil, pero antes los controlaba la iglesia y si no les pagaban, pues no enterraba a los muertos, no autorizaba que se enterraran, con lo que esto significaba espiritualmente para los pueblos. Pero también hubo muchos despojos de tierras, ¿no? En el caso de los mixtecos, van a ser por los propios insurgentes los que van a comenzar a arrendar a las tierras de los indígenas, y esto los va a llevar a una confrontación, ¿no? Y sobre todo va a haber un desconocimiento de sus gobiernos. 500 años después, o sea, en la actualidad, lo que no se reconoce en la legislación nacional justamente es eso, son esos derechos, el derecho de los pueblos a los territorios, se dice ahora, y el desconocimiento de los gobiernos, ¿no? ¿Contra quién peleaban los rebeldes? Ya estaba enunciando, ¿no? Los que comienzan a hacerse del poder en la guerra años posteriores a la guerra de independencia, pues son los criollos españoles, en nuestro caso, nombres concretos: Nicolás Bravo, por ejemplo, un héroe nacional, ¿no? Pero que en ese tiempo antes había sido comandante de las fuerzas insurgentes, y después de la consumada la independencia, pues va a ser uno de los caciques que va a despojar a los pueblos de sus tierras. Antonio de León, otro héroe nacional, defensor de la soberanía, que murió combatiendo en el Molino del Rey, acá en la Ciudad de México,
pues también fue el que más agresiones cometió contra los pueblos mixtecos, triquis, ¿no? Y hay que decir algo, en la región mixteca hay una historiografía muy conservadora que recoge mucho a Antonio de León, inclusive una de las ciudades grandes, Huajuapan, se le conoce como Huajuapan de León, ¿no? Pero Antonio de León en la Guerra de Independencia fue un general realista, que además nunca ganó una batalla, pero que además enfrentó a las fuerzas independentistas de Vicente Guerrero. Y él comienza a hacerse importante cuando Agustín de Iturbide proclama el fin de la independencia junto con Vicente Guerrero, y él lo hace en la Mixteca. Bueno, este señor tenía un papá que se dedicaba a la cría de ganado, ¿no? Chivos sobre todo, chivos y borregos, y comenzó a arrendar, pero en gran cantidad, gran cantidad, no, o sea, miles de chivos, o sea, necesitaba muchísima tierra para que pastaran, y comenzó a invadir los territorios mixtecos. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, lo que hay que decir es que una de las primeras rebeliones que se dieron sucedió, como les estaba diciendo, en 1832 y duró más o menos 4 años. Duró más o menos 4 años, hasta 1836. Esta rebelión va a comenzar en un pueblo que se llama San Juan Copala, territorio triqui. En lengua triqui, a San Juan Copala se le decía y se le sigue diciendo el Chumaja, o sea, el centro ceremonial y espiritual de los triquis. Ahí comenzó la rebelión y se extendió por varias partes de la Mixteca, ¿no? Se extendió por la Mixteca Baja a San Martín Peras, a Coicoyán de las Flores, que en la actualidad, para irse ubicando, es parte, podríamos decir, de lo que se conoce como la Sierra Sur. Se extendió hacia Putla de Guerrero también, y se extiende a la Mixteca Alta por lo que actualmente es la ciudad de Tlaxiaco y los municipios que están alrededor de ella. ¿Por qué surgió la rebelión? Como les decía, la iglesia de Juxtlahuaca, de Santiago Juxtlahuaca, que era otro centro criollo, comenzó a cobrar a los pueblos triquis los diezmos que decía le debían por muchos años. Los triquis obviamente no pagaron, y la iglesia demandó al juez civil que embargara las tierras de los triquis. Bueno, el juez lo hizo, y comenzó la rebelión cuando quisieron pues despojarlo de sus tierras. Va a ser una rebelión que va a estar encabezada por Hilario Alonso Medina, un triqui, se dice que del pueblo de Yosoyusi, un barrio muy cercano a San Juan Copala. Pero bueno, la importancia que va a tener esta rebelión es que justamente está poniendo digamos, el dedo en la llaga de uno de los aspectos importantes por los cuales se dio la Guerra de Independencia. Es decir, ya no debería haber esos cobros indebidos como se hacía en la colonia, pues ya éramos un país independiente, ¿no? Pero pues no, se seguían haciendo. Y como digo, también el padre de Antonio de León, que en ese tiempo era gobernador, pero además era comandante del ejército en el estado de Oaxaca, por lo mismo en parte de Copala, en parte de la región mixteca, perdón, pues su papá había arrendado las tierras de los triquis,
y arrendado es un decir, en realidad las había invadido para que pastaran sus chivos y él pudiera continuar con su negocio. Pues no, no sucedió así y los triquis se van a la guerra y, como les digo, dura hasta 1836 esa primera rebelión, ¿no? Va a terminar cuando Hilario Alonso Medina es apresado, es fusilado y sus compañeros de lucha pues son dispersados. La paz, por llamarlo de alguna manera, dura poco. En 1843, o sea, 7 años nada más, 7 años después, vuelve a estallar la rebelión, pero ahora se va a extender con muchísima más fuerza y va a durar casi hasta 1850. Si nos damos cuenta, si vemos este periodo, es el periodo en que más rebeliones hubo en todo el territorio nacional. Es el periodo en que se da la lucha, lo que se conoce como guerra de castas en Yucatán, ¿no? Es el periodo en que se da la guerra de los pueblos yaquis defendiendo su territorio. Es el periodo de muchísimas guerras, yo diría que todo el país. Hay muchísimos casos que se están descubriendo en la actualidad y que lamentablemente pues no han tenido la suerte de que alguien haga su historia y la cuente, ¿no? Pero se dieron luchas en Querétaro, por ejemplo. Yo he encontrado textos de que en ese tiempo se dieron luchas en Querétaro, o lo que actualmente se conoce como Querétaro, que son los pueblos que se conocen como chichimecas y que eran organizadas por los propios pueblos. Esta es una cosa interesante, que van a ser organizadas por sus mayordomías, muy ligadas también a la cuestión espiritual de los pueblos. Pero bueno, en la Mixteca, les digo, en 1843 comienza otra vez la rebelión. Va a crecer tanto que los testimonios que va a haber de ella, que se encuentran en los archivos, sobre todo en los archivos de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional, hablan de la rebelión de la montaña. No hablan de la rebelión de los triquis. ¿Qué era la montaña? Pues si googlea uno actualmente va a ver que hay una región del estado de Guerrero que incluye la Mixteca que se conoce como la montaña. Pero también en la Mixteca oaxaqueña, en la parte alta, esto que les digo que correspondería a la Sierra Sur, en aquel tiempo se le llamaba la montaña. Entonces, la rebelión de la montaña pues va a incluir partes del estado de Guerrero, partes del estado de Puebla fundamentalmente, y muy poco, pero poco, la Mixteca de Puebla. Otra vez, la rebelión va a comenzar en San Juan Copala y habría que también tal vez explicar por qué San Juan Copala. San Juan Copala, como les decía, es el centro de los pueblos triquis, sobre todo la triqui baja, el Chumajá, el centro espiritual, ¿no? Y ellos históricamente fueron empujados primero por los españoles que llegaron a colonizarlos a las montañas y se quedaron con sus mejores tierras porque no querían ni pagar tributos ni asumir la religión católica. Desde ahí incluso el nombre de triquis, ¿no? Los que están hasta allá, el rincón, y prácticamente diríamos lo que pues se usa cuando se puede y si no, pues ahí están olvidados. Esa es la idea de triquis. Obviamente ellos tienen otro nombre que no puedo pronunciar, pero que dice los hombres de la lengua verdadera. Ahí comienza la rebelión en 1843, esta vez encabezados por Jacobo Alonso Medina.
Tanto Hilario Alonso como Jacobo tienen una característica. Participaron en la Guerra de Independencia. Algunos historiadores dicen que a las fuerzas de Vicente Guerrero. Algunos dicen que no se sometieron a ningún líder criollo y que hicieron su lucha por su cuenta. Lo cierto es que sí traían una experiencia de participación en la Guerra de Independencia, una participación militar, y que van a poner en juego en estas rebeliones. También podríamos decir que estas rebeliones para los pueblos indígenas fueron la continuidad de las luchas independentistas, porque pues la Guerra de Independencia a ellos no les favoreció gran cosa, y que, como estoy diciendo, pues prácticamente empeoró la situación que venían viviendo durante la colonia. Bueno, esta rebelión va a ser muchísimo más amplia. Por la parte sur va a llegar hasta las costas del Pacífico, que es mixteca también, y sobre todo va a llegar a Jamiltepec. Jamiltepec es un pueblo muy tradicional de mixtecos. Todavía en la actualidad Jamiltepec tiene su propio gobierno paralelo al de los mestizos, digamos. Bueno, hay dos autoridades pues reconocidas allá. Bueno, en ese tiempo llega Jamiltepec, llega Pinotepa Nacional, pero se va a extender sobre todo hacia el estado de, bueno, para acabar con Oaxaca, digamos, se va a la Mixteca Alta, otra vez a Tlaxiaco, pero se extiende hasta Tepozcolula y Nochistlán, que son prácticamente las fronteras de la Mixteca por el occidente, por el oriente, y se va a manifestar mucho en varios pueblos actuales, Santa Cruz Nundaco, por ejemplo, o Magdalena Peñasco, que existen estos pueblos todavía. Pero les decía, se va a extender fundamentalmente hacia el estado de Guerrero, va a llegar hasta Chilapa, va a estar en Tlapa, ¿no? Pues ahí se van a hacer muy fuertes, van a estar en Atlamajalcingo del Monte, que en ese tiempo era famoso porque ahí estuvo el cuartel de Vicente Guerrero durante la Guerra de Independencia, ¿no? Y aquí sí se va a extender a Puebla, sobre todo en la parte de Chautla y Acatlán. Para combatirla, o sea, les digo, es una rebelión muy importante, y para combatirla, Antonio de León, que seguía siendo gobernador de Oaxaca, ordena que el ejército que está al lado de, más o menos para ubicarlo, está en Coicoyán, lo que es actualmente Coicoyán de las Flores, pero en ese tiempo estaba más cerca de Oahuapan. Le ordena a las fuerzas militares que vayan a la región y que pongan paz. El gobierno, el comandante de las fuerzas militares, se va para San Juan Copala, nombra, obviamente hace lo que haría cualquier ejército, nombra a un representante que recoja la información que hay, ¿no? Y termina concluyendo que es una rebelión, pues, que tiene muchas bases populares, y termina mandándole un informe al general Antonio de León, es decir, al gobernador del estado, donde dice que él juzga indignos, leo literalmente, dice, los juzgo indignos de toda consideración, y por lo mismo opino y pido al Supremo Gobierno que, disolviéndose el pueblo para su castigo y ejemplo de los demás, apruebe que cuantos individuos de él se aprendan, puesta la certeza que hay de todos, que todos han tomado parte en la rebelión, se destinen a los trabajos públicos de los caminos de Veracruz,
O sea, está proponiendo el militar que desaparezca el pueblo y que los prisioneros sean enviados a realizar trabajos forzosos en la construcción de caminos de Veracruz. Esto recuerda mucho lo que se hizo con los yaquis. A los yaquis se les envió a Yucatán a trabajar y a Cuba, evidentemente, a trabajar de manera forzosa en las haciendas enequeneras, ¿no? No quedó ahí, el gobernador le ordena que ponga esa medida, pero además ordena que los prisioneros sean despojados de sus propiedades. Y había una cosa interesante ahí que los rebeldes traían como estandarte la imagen de Jesucristo. Tatachú, le dicen ellos en su lengua, Padre Jesús, diríamos. Ellos traían como estandarte la imagen de Jesucristo, y de eso se aprovecha la iglesia para pedir también que apoyar, mejor dicho, que sean desterrados y que se devuelva la imagen a la iglesia. Esto nos recuerda un poco la guerra de castas, ¿no? Y la cruz parlante, en donde los rebeldes decían que era la cruz la que orientaba cómo debería ser la lucha. Aquí son los triqui, los que dicen que es Jesús el que les dice, los que los guía. Hay una cosa muy interesante aquí, que muy interesante sobre todo para la época, porque las coincidencias no estaban solamente en los discursos y en los símbolos. Leticia Reina, por ejemplo, en su libro de las rebeliones campesinas en México, muestra documentos en donde los yaquis, los mayas y los mixtecos estaban de acuerdo para hacer una sola rebelión. Sin embargo, no fue posible. Los mixtecos fueron descubiertos y se levantaron antes de la fecha programada. Les descubrieron los mensajes. El ejército puso un cerco, digamos, militar entre Veracruz muy cerca de Veracruz para que no pasaran hacia Yucatán, pero puso otro cerca de Guadalajara para que no pasaran hacia el norte. A mí lo que me llama la atención es que en aquel tiempo ya estuvieran pues conectados. Esta rebelión pues duró mucho más que la anterior, ¿no? Se extendió muchísimo más, pero lo que hay que ver aquí, creo que es la forma en que el gobierno va a actuar finalmente para derrotarlos. O sea, 10 años después no podían ser derrotados. Y tenían una característica que no tenían otras rebeliones. Se iban los pueblos a la guerra, pero no se iban todos. De tal manera, se iba como una vanguardia, digamos, de tal manera que si eran derrotados, había otros que podían ir a la guerra. Y así se mantuvieron. Al final, el gobierno va a idear una manera de sofocarlos, y es convocar a otros liberales que no están con los gobiernos para que se acerquen a ellos y los convenzan de que es en la guerra. Si esto se parece en algo a nuestras políticas actuales, oigan, hay una continuidad también de la dominación. ¿A quién se van a acercar? Se van a acercar a Juan Álvarez. Juan Álvarez había sido por mucho tiempo enemigo de Nicolás Bravo y era acusado por ante el gobierno federal de que era Juan Álvarez el que incitaba a las rebeliones. Entonces el gobierno federal se va a acercar a Juan Álvarez para decirles que pues ya, ¿no? Que ya le baje. Y Juan Álvarez va a aprovechar esto para acrecentar su poder en la región y va a acercarse a los insurgentes, no como líder, porque no era líder, pero sí
para decirles que pueden ganar más si negocian la paz. Lamentablemente los pueblos le creen, obviamente hay un desgaste ya de 10 años, ¿no? Muchos líderes han caído, los que sobreviven, Bernardino José sobre todo, va a creer en Juan Álvarez, van a pactar una paz y vuelve la calma a la región. Lo digo así muy rápido, pues, pero vuelve la calma a la región. Todos los líderes y la mayoría de los rebeldes son asesinados. Todos. A Bernardino José lo habían nombrado como, digamos, como el comandante de la seguridad en la región. Va a ser de los primeros asesinados. Por eso les digo que si hay una secuencia en lo que sucede todavía en nuestras políticas actuales. Así va a terminar la guerra allá en la región, ¿no? Quien sale ganando finalmente es Juan Álvarez, porque después, con la fuerza que tiene, va a impulsar la creación del estado de Guerrero. Fíjense ustedes, ¿no? Los mixtecos siguieron igual, los que ganan son los liberales criollos. Juan Álvarez, como se sabe, después va a encabezar el plan de Ayutla y va a llegar a ser hasta presidente de México por unos días, ¿no? ¿Qué enseñanzas nos pueden dejar esto? Porque no me quiero extender mucho ya. ¿Qué enseñanzas nos puede dejar esto? Primero, como decía, yo creo que hay un continuum de una colonización externa de las élites políticas sobre los pueblos indígenas. Yo en otros lugares he mencionado que estamos viviendo el cuarto ciclo de la colonización, que el primero fue lo que conocemos propiamente como colonia, el segundo el siglo XIX, el tercero esto que llamamos indigenismo y el cuarto pues neoliberalismo. Segundo, que las resistencias siguen a la manera. Creo que lo que decía los dos compañeros que me antecedieron son formas de resistencia pasiva, ¿no? Creo también que los pueblos tienen esa enseñanza que nos están dando a cada rato, que hay que resistir pasivamente, nada más que cuando se acaba la paciencia, pues hay que ir a las armas, también nos lo dicen, ¿no? Y que creo finalmente que seguimos siendo un estado colonial, compañeros. Creo que es necesario, ahora que se están haciendo algunos festejos de los 500 años de la caída de Tenochtitlan y que estamos viendo que pues cómo nos ha ido, tendríamos que reflexionar sobre esto, porque se habla mucho desde el poder, desde el pluralismo y multiculturalismo y identidades, pero se siguen dando en una relación desigual en donde una cultura domina a otra y así no podemos ir por mucho. Yo creo que, bueno, ahorita estamos en una institución pública enorme, nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, y qué bueno que se estén dando estos espacios. Yo creo que hay que abrirnos más a estos diálogos porque creo que es la única posibilidad también de que realmente nos podamos construir como nación. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes tres, de verdad. Creo que tenemos materia para debate muy fuerte. Me gustaría, si no les importa, arrancar con una pregunta muy corta, pero seguro que no es simple de responder. Justamente el doctor López Bárcenas estaba ahora hablando de modelos de resistencia pasiva y de reconocimiento de la pluralidad y de la diversidad, que está muy bien, pero efectivamente hay ciertos procesos que tienen que ver con el autogobierno de las comunidades y es ahí donde entramos en materia no tan fácilmente digerible, ¿no? Porque sí, hablar de la pluralidad y respeto cultural, etcétera, es mucho más fácil, es mucho más pacífico, pero cuando hablamos de autogobierno, viene el problema con las autoridades instituidas de la nación, del Estado, de los ayuntamientos. ¿Creen que ¿Cuál creen que es el futuro de esa vía?
de autogobierno de sus comunidades. El futuro próximo, digamos. Bueno, mira, siguiendo en esa línea, y disculpen que pero creo que quiero apuntalar una idea que he dejado ahí. La demanda central de los pueblos en México y en América Latina en la actualidad es la autonomía, la libre determinación. Pero la libre determinación tiene sus componentes, por llamarlo de alguna manera. Una de ellas es reconocer que son pueblos y que solamente ellos pueden decir que son pueblos. Es decir, estas leyes de que niegan que alguien sea pueblo, pues es otra agresión contra los pueblos. Segundo, que solo los pueblos pueden decir quiénes los integran. O sea, el gobierno no puede, como andan ahora con las elecciones, diciendo, este es indígena y este no es indígena, y repartiendo constancias de que son como si fueran tamales, pues, o sea, es una vergüenza eso. Tercero, uno de los componentes centrales de los pueblos son los territorios y los autogobiernos, efectivamente. Cherán, ya nos dijo el compañero, es un ejemplo clarísimo de defensa, de impulso del gobierno, pero ojo, Cherán es un municipio y es una instancia española, y es probable que a ellos y a muchos pueblos les sirva el municipio, pero hay otros a los que no les sirve. A los triquis no les sirve, porque su territorio, su organización va más allá de cómo están los municipios. A los yaquis no les sirve, a muchísimo no les sirve, ¿no? Entonces, el autogobierno debería llevar también el derecho a que se constituyan como quieran. Y obviamente esto y los territorios, ustedes saben que la mayor parte del saqueo a la nación es saqueo a los pueblos indígenas vía minería, vía biodiversidad, vía el agua, vía lo que quieran, ¿no? Y entonces, pues yo lo que considero es que los autogobiernos van a ir de todos modos. Aunque quiera el gobierno o no, ya no se va a echar ya no se va a echar pasos para atrás. La defensa de los recursos naturales y los territorios van a ir de todos modos. Lo que necesitamos es que México se dé cuenta que en esto les va el futuro a todos los mexicanos también, ¿no? Porque como muchos compañeros lo dicen y lo dicen en serio, la defensa de los territorios, la defensa del agua, la defensa de la naturaleza es la defensa de la vida, y parece que es la vida de todos, ¿no? Eso es lo que yo podría decir sobre eso. Bueno, si me permiten, ahí es un camino que se tiene que seguir, que es complicado porque en el Consejo de Administración de Cherán hay un problema, ¿no? Finalmente se establece, se elige, pero al momento de embonarlo, precisamente de tratar de, pues ya no de dialogar, sino de llegar a los recursos que tienes que llegar tanto a estatal como federal, te topas con todas las instituciones y ya no es lo mismo, porque dicen, es que aquí tenemos que firmar 2, no puedo firmar yo y puedo firmar con 12. Y entonces yo tengo una figura aquí, mi documento dice que tiene que firmar el presidente municipal y ustedes no tienen presidente municipal. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esto avance? Y este problema sobre todo se vio en la cuestión de las cuestiones legales, donde los problemas al interior de la comunidad, que es una de las cosas importantes, cómo se organizó a un grupo que es finalmente aquí los que imponen ahora sí que la ley, vamos, tanto dentro de la comunidad como en el territorio, y que para poder llegar tú tienes que pasar y hay una ronda que te permite o no, también viendo las circunstancias, obviamente protegiendo a la comunidad todavía contra los diferentes fenómenos que se dan de agresión como lo manejan los compañeros.
Y entonces muchos de los procesos se inician y cuando los tienes que llevar ya a donde continúan, cuando ya está más allá de lo que se arregla dentro de la propia comunidad, cuando ya son unas cuestiones más graves y que tienen que avanzar, finalmente llegas tú y te das cuenta, dices, no, este es de Cherán, sí, pero no, ya no le vamos a dar seguimiento. ¿Por qué? Pues porque no se puede, porque no hay los modos, porque no son los documentos que requerimos y te los avientan y dicen, mira, ahí están todos esos, son de Cherán y están detenidos. Esos son problemas que hay que ir trabajando y es donde yo decía que la resistencia y el trabajo es muy lento, pero se tiene que seguir haciendo. Por otro lado, en varias comunidades, por ejemplo, aquí hablemos de Nurío, hablemos de Arantepacua, hablemos de algunas otras, algunas de la costa, algunos de otros estados. Ahí me tocó estar incluso con los huirráricas, los huicholes en Jalisco, y estuvimos platicando, y hay comunidades que ya también están logrando obtener que no sea la presidencia municipal quien los administre, sino que lleguen directamente a ellos como comunidad y que ellos se encarguen de administrarlos y como decía el compañero, ir avanzando en estos procesos. ¿Por qué? Porque son los únicos que están tomando en cuenta esos otros territorios, además del nada más los linderos. Y finalmente, el tomar conciencia de todos esos territorios, tanto los naturales como los espirituales y sobre todo los cosmogónicos, es decir, las diferentes formas que tenemos de verlo, que van más no con lo material y no con lo individual, sino más con lo colectivo y más con la naturaleza, efectivamente tienen que ser a fuerzas, ya no es de que se quiera tampoco. ¿Con qué prontitud o con qué lentitud? Pues eso ya se tendrá que ver, ¿no? Y finalmente ahí es donde también entran cada uno desde la parte donde está, qué es lo que tiene que hacer. ¿Me permiten tomar palabra? Pues la situación, por ejemplo, con mi gente de los ND, después de que existe todavía, que no se ha erradicado esa contrata de sangres, esa ley que se puso en el estado de Chihuahua para que fuera legal matarnos, de que se nos haya despojado de nuestro territorio, el que no aparezcamos ahorita como pueblos originarios del estado de Chihuahua, porque nomás se reconocen 4, falta que se reconozca el 5.º, que somos nosotros los ND. A pesar de todo eso, nosotros estamos haciendo esfuerzos internacionales. Existen mapas muy viejos donde se mencionan territorios que se denominan apachería, que estas eran las tierras precisamente donde mi gente, los ND, que nos llamaban apache, estábamos presentes. Es el derecho que del que se agarraron la corona de Castilla y Aragón y todo el montón de territorios que dominaban antes de que fuera España, lo tomaron de una bula papal, que hay que recordar, el Papa no solamente es una autoridad religiosa, sino política, y a partir de esa bula papal, la intercetera, es que ellos toman para poder adquirir ese territorio. Nosotros estamos, por medio de un embajador de nuestra nación, que es de la San Carlos Apache Tribe, le hemos entregado 2 cartas al Papa, al actual Papa, se llama Francisco, ¿no? Algo así, Bergoglio, donde le pedimos que con su fama de Papa liberal cancele la bula intercetera. Si logramos que esto suceda, nosotros tenemos ahí algo jurídico del que nos podemos agarrar para recuperar todo nuestro territorio, que es muy vasto. Ahí les di toda una lista de estados. Pero, ¿qué pasaría si lo lográramos? Esto nos lo preguntan muy seguido. ¿Qué pasa si ustedes logran recuperar todo ese territorio? Hay ciudades, hay estados, ya hay cosas que están organizadas. Y es difícil, ¿no? Nosotros lo que buscamos es adaptarnos a los modos de hoy, pero buscando lo tradicional. Nuestra tradición nos ha permitido estar aquí miles de años. En 500 años de ocupación europea y todo lo que ha pasado con él, ese mestizaje cultural, político y todo lo que se ha dado. En 500 años ya tenemos nosotros crisis ambientales, de recursos, y nosotros tenemos aquí miles de años. No vamos a hacer nosotros lo mismo que hicieron ellos, no vamos a sacar leyes para matarlos, no vamos a matarlos para que ya no más quedarnos nosotros, no. Vamos a tenerlos en cuenta
porque son personas. En nuestra historia tradicional, que es lo que comenté diciendo yo, todos somos Ndé, no más que el tiempo y la distancia creó diferencias. ¿Qué es lo que queremos, pues, si logramos recuperar todo nuestro territorio? Adaptarnos a nuestra tradición para que a través de ello vayamos transformando lo que ya está ahorita impuesto, quitarlo, meterlo a una dinámica tradicional en D que va a permitir que vivamos por mucho tiempo. Hay que tomar otra, hay que transformar. Y si va a ser una transformación, pues no es inmediata. También estamos conscientes que va a llevar su tiempo, pero pues, como dicen los compañeros, hay que hacerlo. Muchas gracias por sus respuestas. Por favor, más preguntas no sé, Marc suele ser muy activo, Dan, Sabet, quien quiera hacer una pregunta, Jimena, Zaira, Natalia. O ustedes mismos, si tienen alguna cosa que quieran. Yo quería hacer un comentario, si me permiten, porque me faltó todavía terminar una parte, que es precisamente la de que la lucha tiene diferentes ámbitos también. Y lo importante es de que en la labor que tú realizas, la hagas, pero que te nutras precisamente de toda esa historia cultural, de todos esos conocimientos que se tienen, de toda esa relación de pertenencia con la naturaleza que tienes, que te rodea y que es la que te hace, y que desde el lugar donde estés tienes que aportar, no tienes que dejárselo nada más a quien legisla, no tiene nada más dejárselo a quien sabe guerrear, sino desde donde tú estás. Y de este modo, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando, había una ilustración por ahí que quería comentar, pero antes de eso, hay un libro también que se dice La relación de Michoacán, por ahí está, se está viendo, y trata precisamente, es una edición bilingüe, es decir, este libro fue hecho por Jerónimo de Alcalá para el virrey, sobre cómo se administraban los purépechas en 4 partes. Primera parte, cómo fue que se estableció como un imperio. Segundo, cómo se gobernaban, cómo se administraban de sus piezas y todo. El tercero, de cómo cuando llegaron los españoles y cómo se fue dando el término precisamente de Tanganzuán. Y falta una parte, curiosamente, como era por parte de la iglesia y la que se perdió cuando llega a España y a los lugares que corresponden, se pierde la parte que tiene que ver con los dioses y no hay nada de esa parte. Y entonces también había unas imágenes, y en estas imágenes que fueron hechas por purépechas y unas que otras por también otras gentes no purépechas, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que todas tienen el copyright que dice los derechos pertenecen a España, y cada vez que se publica algo aparecen las letrotas con los derechos. Entonces, curiosamente también un sacerdote es quien coordina esta edición. La parte bilingüe la hace una persona, Nacho Márquez, ya falleció, de la comunidad de Cheranásticurin, y la parte de las ilustraciones, para que quitáramos el copyright, además de que ya estaban muy desgastadas, lo que hice yo fue recrearlas nuevamente como estaban, únicamente retiramos el color que no tenía una función de información real. Entonces, con las imágenes, y descubrimos que te daban mucho más información y obtenías mucho más de ellas que utilizando las que te obligan a hacer y con todas las letras de copyright. Entonces, lo que logramos fue hacer desde la presentación que esta edición pueda llegar a las propias comunidades y que lo puedan leer, pero no solamente en el español que se utilizó, sino también ahora desde el purépecha y desde la interpretación de un purépecha, que es lo que hace la traducción, y además con las imágenes sin ese copyright, también trabajadas por alguien, por un purépecha como yo. Entonces estamos reinterpretando este documento y lo estamos presentando. Y tiene todo ese valor, acaba de salir apenas, y pues tampoco no puede uno también como manejar abiertamente ahorita como está, no sabemos qué rumbo vaya a seguir, pero esta es una manera de hacer también resistencia, pues. Por supuesto, es muy interesante el ejemplo, sin duda. Mira, si me permite, yo quisiera también un comentario porque
Yo creo que tenemos que ver lo indígena como es. Hay mucha tendencia, pues, desde fuera de lo indígena a nombrar o ver o no, las cosas como las tienen. Y digo esto porque en la actualidad, en estos tiempos, pues ya hay muchísimas formas de resistencia también y de recuperación. Y se ven mucho los movimientos políticos, las organizaciones, ¿eh? Pero yo creo que en todo el país hay un movimiento de reivindicación de la cultura, del pensamiento, por lo que acaba de decir el compañero, ¿no? Sí. Se están recuperando filosofías, se están recuperando conocimientos sobre la naturaleza, se están recuperando conocimientos sobre formas de gobierno, se están recuperando muchas cosas. Y yo creo que eso es importante, porque la imagen que hay del indio, del indígena, es la imagen de pobre, de ignorante, la imagen que difundió por mucho tiempo el poder y el gobierno, pues hay que decirlo. Los líderes indígenas que son reconocidos como intelectuales, por llamarlo, son los que cooptó el gobierno. Y no, la verdad no. Miren, permítanme presentar una experiencia. Un día fui a una comunidad en Guerrero, mixteca, y a presentar un libro sobre la guerra de independencia. Y a alguien se le ocurrió decir que yo era el intelectual de los mixtecos. Inmediatamente se paró alguien de la comunidad y dijo, no, espérense, no. Será muy bueno y se escribirá muy bien y hará libros sobre nosotros, pero para ser intelectual de acá, el término que ellos usaron fue Tata Shikwa, que es hombre que alumbra el camino. Para ser un intelectual de acá, pues tiene que vivir la experiencia acá. Y él no está haciendo eso. Y me gustó mucho esa idea, porque los intelectuales están en los pueblos, compañeros. O sea, no somos nosotros los que estamos hablando con ustedes. Puede haber algunos que lo sean, yo no lo asumo porque no lo soy. Hago mi esfuerzo de puentear y cosas, pero para los intelectuales, pero ¿qué están recuperando los pueblos? Otra experiencia, y con esta cierro, me decía un señor, a ver, dice, cuando tú ves a una persona que anda perdida, cuando alguien no tiene memoria, una persona que no tiene memoria no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, una persona que no habla, pues una persona que no puede expresarse, una persona que no tiene rumbo, pues anda perdida. Y así quieren que estemos nosotros, me decía. Y lo que necesitamos es recuperar la memoria. Lo que necesitamos recuperar es nuestro camino. Lo que necesitamos recuperar es nuestro pensamiento para no estar perdido. Y dijo una cosa, y hagámoslo rápido porque se nos está acabando el tiempo. O sea, por ahí están las cosas profundas de lo que es la emancipación de los pueblos. No en buscarse una candidatura ni cosas de esas. Eso es andar perdido también, creo. Marc Rivera y Zaira Galindo hacen un par de preguntas, se las voy a leer. Marc dice, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Se puede decir entonces que conservar la identidad o los elementos identitarios frente a un México hispanizado y que se globaliza, creando identidades híbridas o multiétnicas, es un acto de resistencia y cómo? Y la pregunta de Zaira es, da las gracias por compartir sus experiencias y en concreto para Juan Luis Longoria, ¿de qué manera la resistencia que mantienen ha afectado las asistencias en sistemas de salud y de educación desde donde se Esas dos preguntas tenemos, están aquí en el chat.
tomo palabra para contestar la que se dirigía directamente a mí. Pues nosotros nos hemos enfrentado a diferentes violencias, entre ellas la discriminación, porque cuando todavía ignorábamos ciertos derechos que tenemos, nosotros solicitamos tener constancias de identidad ante una oficina que se llama Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas. Es totalmente ilegal eso, pero nosotros lo ignorábamos y tramitábamos eso para buscar unas becas. Entonces, de cierta manera estábamos siendo violentados porque esas becas estaban hechas para las personas indígenas, pero para poder acceder a ellas necesitabas esta constancia. Entonces, ahí estamos viendo que es sistemática esta violencia desde el aparato, desde la institución académica que pide algo que es ilegal, porque sin esa constancia no te lo pueden dar, y esta institución que te la da haciendo otra cosa antiderechos humanos, antiderechos indígenas. Entonces, desde ahí hemos sido violentados en cierta manera. Eso sí, la mayoría de nuestra gente ha accedido a estudios universitarios. ¿Qué significa esto? Pues significa simplemente que hemos tenido la suerte de llegar a estos estudios y nos han ayudado al menos a nosotros desde allí a aprender para poder defender nuestros derechos. Somos una generación que ha llegado, al menos en la que yo estoy, la que hemos llegado a los estudios porque la generación atrás de nosotros ni la primaria terminaba. No significa que los estudios te dan todo, pero de cierta manera puedes ayudar, porque fue mi resistencia también en la escuela, el darme cuenta de lo que enseñaban sobre nosotros, pues no estaba del todo bien. O sea, uno no va a la escuela a aprender lo que te dicen, va uno a debatir y a crear también ideas, ¿no? Crear ciencia desde ahí. Entonces, sí nos han afectado al menos en eso, en la salud, en la vivienda y en cualquier otro tipo de derechos a los que debamos de acceder. Se nos ha violentado el hecho de que no se nos reconozca. ¿Por qué? Por lo que comentaba, creo que antes de comenzar esto, el que no aparezcamos nosotros en ciertos papeles, porque yo le llamo cultura de papel, el gobierno dominante es una cultura de papel, ¿no? Si no está en un papel que dice tu nombre, que dice quién eres y que dice esto y lo otro, no existe uno, ¿eh? Necesita unos números de RFC, de CURP, de folio de acta de nacimiento, no sé qué tanto, para demostrar que existes. Entonces, si no estamos en un papel nosotros nombrados, se nos bloquean muchas cosas, lo que comentaban ahorita los compañeros, ¿no? Entonces, pues nos han afectado en varios niveles. Si me permiten hacer un comentario en relación a las preguntas que han salido, fíjense que los programas acá se da la posibilidad a la gente porque no se la puedes negar, no le puedes imponer el que reciban o no este tipo de programas, pero como ejemplo hay En la comunidad era común que tú salieras a la calle y te encontraras en la mañana Naransky, empezabas a saludar, Pawan, y la gente, ¿por qué? Porque estaba en actividad, estaban barriendo el patio, estaban barriendo la calle, estaban haciendo su limpieza, pero llegan los programas sociales, por ejemplo, y había uno en el cual se les daba una cantidad a las mujeres por hacer ciertas actividades, y después resulta que las quienes andaban barriendo ya eran las personas de estos programas. Se acaba el programa y ya nadie sale a barrer. Y se le dice, oye, ¿por qué ya no has salido a barrer? Es que ya no me están pagando. Entonces, desde ese punto de vista, y por eso decía yo, desde el lugar en que tú estás, con la actividad que haces, si tú la realizas a partir del conocimiento de lo que eres, de dónde vienes, de tu cultura, estás creando un modo de resistencia, aún dentro de tu propia comunidad. Hace poco yo pinté un trabajo después del movimiento que fue una motosierra enorme de los Talamontes. Le tomé una fotografía y la trabajé en un formato como de 9 metros de larga por 2 de alto.
y en la cual le tomé varias fotos a algunos perros que andaban sueltos en la comunidad por las fogatas. Los puse alrededor de la motosierra. Como marca le puse a la motosierra ex bosque, es decir, ya no hay bosque, se está acabando. Pero yo lo trabajé y los perros aparecieron ahí, y para mí cuando yo la trabajé, los perros eran los talamontes. Pero cuando esta obra la expusimos en Cherán, que estuvo bastante tiempo y después se movió, y la gente se la apropió y empezó a decir que ellos eran los perros, que nosotros los de la comunidad éramos los perros y que así habíamos defendido el territorio. Entonces, más o menos aquí combinamos estas preguntas y estas posibles respuestas. Desde donde estamos, hagámoslo. Y me refiero con hacerlo desde donde estamos, porque Cuchar Huinapicua, Cuchar Eratzicua, Cuchar Mincita, ¿qué significa? Nuestra fuerza, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Y un poco comentando lo que dice el compañero en esa línea, desde donde estamos y con los recursos que tengamos, Además, ¿no? O sea, no podemos esperar, oye, no puedo hacer eso, es que no tengo, o sea, no es cierto eso. Con los recursos que tengamos, con las capacidades que tengamos. Muchas de las luchas que se están dando actualmente, yo estudio también dentro de los procesos de pueblos indígenas, las movilizaciones. Si ustedes se dan cuenta, ya no hay movilizaciones hacia la capital. Son pocas las que van a la capital. Ya no van a cerrar calles, a ocupar oficinas. No. De ahí muchos investigadores han concluido que ya no hay movimiento indígena. Terrible conclusión. Los movimientos indígenas están en los pueblos, están en las regiones, están organizando cómo comer para que tengan alimentos, están organizando escuelas para que tengan educación, están organizando muchas cosas, y cuando lo requieren se van a sus lugares sagrados a conversar con sus dioses, al bosque, a los ríos, a las cuevas. Ahí están. Y quiero ligar esto con la pregunta que nos hacen de si creando identidades híbridas o multiétnicas es un acto de resistencia. Yo no hablaría ni de crear ni de identidades híbridas. Creo que tenemos que revisar esta idea de la hibridización y del sincretismo y de esto que nos han dicho. Alguna vez en Cherán le pregunté a una querida amiga que si ellos habían recuperado las fogatas con la rebelión que se dio en defensa del bosque, ¿no? Y me dijo muy sorprendida, me dijo, no, nunca las perdimos, me dijo. Le pregunté a otra si habían recuperado el gobierno con esto que nos mencionaba el compañero de los 4 barrios, las asambleas, y me dijo, no, nunca los perdimos. Y en realidad que nunca hemos perdido nada. Pero creo que el asunto de las resistencias pasivas de las que hablaba nos hacen también ser prudentes en algunos momentos, ¿no? Pero hay momentos también de lucidez, de quiebres históricos en donde estos aparecen y los pueblos no tienen que inventar nada, compañeros. Hablaba de los alimentos y hablaba y podemos hablar de muchas cosas, pero en el discurso oficial, para contraponerlo, se habla mucho, por ejemplo, del problema del calentamiento global. Si alguien tiene respuestas serias, son los pueblos indígenas, por la relación cultural que tienen con la naturaleza y por el sentido espiritual de los recursos. Si alguien puede hablar de que hay opciones distintas de gobierno, son los pueblos indígenas, porque para los pueblos indígenas servir no es un negocio, no es ir a tener un sueldazo para después vivir sin trabajar, no. Para los pueblos es cargo, es obligación. Cuando nos nombran en las comunidades para tener un cargo, se anda uno escondiendo, no anda uno haciendo campaña.
Es un asunto de que hay que servir porque es la manera de mantener la armonía, ¿no? Y así podemos ir con muchas cosas. Entonces, creo que más bien, más que sí hay que rescatar la identidad, yo no hablaría de hibridación, más bien hay que rescatar lo posible de todo lo que tenemos, potenciarlo y ponerlo al servicio de México. Creo que el que hacía una muy buena explicación de eso era don Guillermo Bonfil Batalla. Él hablaba de una cultura propia, de una cultura apropiada y de una cultura enajenada. Y nosotros tenemos una cultura propia, ¿no? Que tiene elementos de otros, efectivamente, y que así se robustece. Pero también tenemos una cultura que nos están enajenando a cada momento y que no hay que permitirlo porque eso nos debilita mucho. Muchas gracias por sus respuestas. También hay otra pregunta de Zaira para Ariel en particular en relación con los sistemas de autogobierno en purépechas, cómo hacen frente al narcotráfico y cómo han resuelto o negociado ciertas confrontaciones. Esos son unos problemas todavía vigentes. Es muy difícil encontrar la honradez en cualquier persona, en cualquiera de nosotros. Nosotros tenemos una ronda comunitaria, pero que a la vez son 3 rondas. La ronda que hace las funciones propias de la policía, que es decir, la seguridad y el bienestar y atender los problemas dentro de la propia comunidad, de la población, con la gente. Hay otra ronda que es la ronda que se encarga, que tiene las cuestiones también tanto de territorio, que son las que ven todas las colindancias y están al pendiente de lo que sucede, de lo que pasa. Y entonces se articulan esas dos y no es lo mismo hablar de una y de otra. Y incluso ellos han salido a otros lugares y también desde la administración para platicar con la gente de otras comunidades y formar sobre todo en esa parte. Y la otra ronda, que es la ronda civil, y la ronda civil está formada por personas que no ganan, como quien dice, voluntarios de las propias fogatas, que hacen un recorrido y que llaman a los ciudadanos, a los jóvenes, a cualquiera, para que se corrijan y acaten las indicaciones de la moral de la propia comunidad. Entonces, sí es difícil, cuesta mucho trabajo, pero finalmente, a partir de que la gente que está en estas rondas sea de la propia comunidad y como decía, es un cargo que se te da porque tiene esas cualidades y esas posibilidades y lo haces bien, entonces todo empieza a funcionar bien y afortunadamente las rondas auxiliadas por las barricadas en el caso de Cherán te han permitido que cuando tú llegas a Cherán la ronda te revise y se puedan solucionar muchos de estos problemas. Esa es una camioneta azul, ¿a dónde va? Voy a Zamora, voy de paso, pásale y habla luego, barricada 1, barricada 2, en 5 minutos tiene que pasar una camioneta de estos colores y si no pasa se gira las órdenes y se empieza a buscar en la comunidad dónde está, qué está haciendo y tiene que salir. Y este ejemplo se está pasando a otras comunidades y hay varias donde ya hay también este sistema, pero es igual como todos, o sea, no son perfectos y son corruptibles, pues entonces depende de en qué manera nos integramos todos desde la propia comunidad. Hablo por mí, pero creo que hablo un poco por el grupo. Creo que esta tarde hemos aprendido muchísimo. Me queda claro que tenemos muchas cosas que reflexionar y aprender todavía. Y pues por eso les quiero dar nuevamente las gracias. Gracias al grupo siempre por estar ahí, por su participación y por reflexionar en equipo. Licenciado Longoria, licenciado Pañeda, doctor López Bárcenas, muchas gracias. De verdad, creo que ha sido muy, muy productiva esta sesión. Muchas gracias a ustedes. Y pues nos veremos, Marc, nos veremos la próxima semana. Natalia está dando también las gracias. Zaira dice, la etnicidad es hoy un arma consciente de lucha, resistencia y protesta por derechos indígenas y será el resultado de una moderna construcción política autónoma étnica. Gracias. Muy bien, pues
Nos veremos la próxima semana y de corazón les mando un abrazo.